Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. El podcast donde a través de consejos, ideas y entrevistas con expertos te ayudo a mejorar en tu vida, en tus finanzas y en tu persona. Bienvenido, bienvenida. Bueno, pues el día de hoy te voy a platicar sobre un tema que en lo particular me llama mucho la atención. Un tema sobre el que pues he escrito en el pasado, pero realmente nunca lo he tratado aquí en el podcast, y es el tema de la pobreza mental. La pobreza mental es dañina, es poderosísima y es implacable. Si estás escuchando esto, probablemente, es más, casi seguramente, no tienes pobreza material. A final de cuentas, muy posiblemente, y me lo dicen las estadísticas de este podcast, muy posiblemente me estás escuchando no solo en un smartphone, sino en un dispositivo de la marca Apple. Entonces, muy posiblemente no tienes ningún tipo de pobreza material. Pero quizá, y eso sí te lo digo, quizá sí tengas pobreza mental. ¿Qué es la pobreza mental? Bueno, pues yo la defino como el tener ideas limitantes. Y no solo el tenerlas, sino limitarte a través de esas ideas. Porque muchas veces tenemos ideas que nos limitan y a pesar de ello trabajamos y hacemos hacia adelante. El tener ideas, el tener creencias, el tener visiones de la vida o perspectivas sobre la vida que nos impiden crecer. Entonces, bueno, te quiero compartir el día de hoy algunas de las técnicas, algunas de las ideas que he aplicado para contrarrestar esa pobreza mental y pues muchas de estas me han funcionado, muchas de estas realmente me han ayudado a transformar mi vida y a abrir mis horizontes de muchísimas maneras. Y bueno, pues tú sabes, como siempre, si las aplicas, si las ignoras, si no las aplicas, si las compartes con tus amigos o no. Y bueno, en primer lugar, te quiero sugerir que para eliminar la pobreza mental, eleves la calidad de tus amistades. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si te la pasas con tus amigos, con tus amigas, hablando del chisme, hablando de la novela, hablando de la última serie de Netflix, que cómo te la pasaste 20 horas el fin de semana viendo toda la temporada de corrido, etcétera, etcétera, te invito a que busques otro tipo de amistades con las cuales puedas hablar sobre cosas que te permitan crecer. Gente con la que puedas hablar sobre ese negocio que estás arrancando, gente con la que puedas hablar de esas cosas que quieres cambiar en tu vida para hacerla todavía mejor. ¿Okay? Tú sabes si son tus amigos, tú sabes si a lo mejor te quedas con los mismos amigos, pero simplemente empiezas a hablar de otro tipo de cosas. Entonces eleva la calidad de tus amistades. Mucho, muy importante y vital para crecer en tu vida. Segundo, eleva la calidad de los contenidos a los que te expones. Y hablo de contenidos en general. Hablo de a qué te expones en Facebook, a qué te expones en Twitter, si estás ahí, a qué te expones en la televisión, a qué te expones en el radio, a qué te expones en podcasts, por ejemplo. Si te la pasas viendo, escuchando, oyendo, leyendo en noticias, en periódicos, etcétera, leyendo sobre drama, leyendo sobre violencia, leyendo sobre situaciones que generan estrés. Muy posiblemente tu vida va a ser estresante y no solo eso, sino que también la vas a ver desde una perspectiva limitante. Entonces no solo eso, sino que te la pasas leyendo sobre deportes, por ejemplo, sobre que X jugador corrió más de 100 yardas o que X jugador paró un penalti en el juego de ayer. Realmente, pues eso no te va a ayudar en tu vida. Entonces te invito a que evalúes los contenidos a los que te expones haciéndote dos preguntas. Número uno, ¿de qué te va a servir saber esto en 20 años? ¿Qué diferencia va a hacer en tu vida el exponerte a este material en el futuro? Muy posiblemente de nada te va a servir saber qué tal o cual equipo ganó el día de ayer.
Muy posiblemente de nada te va a servir qué pasó en la telenovela del día de ayer, o en Stranger Things, o en Game of Thrones, o en cualquier otro programa. Muy posiblemente no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Sí, posiblemente la emoción te, te libere un poco de dopamina en el cerebro durante unos minutos, pero realmente no va a pasar de ahí. Entonces, exponte a contenidos que van a mejorar tu vida. Exponte a cosas, exponte a libros, exponte a conferencias, exponte a podcasts, exponte a cosas que verdaderamente te van a ayudar. Y si no estás pensando en los próximos 20 años, pues por lo menos exponte a cosas optimistas, exponte a cosas positivas. No estoy hablando de que te la pases viendo chistes o simplemente cosas que te van a hacer reír, no, porque realmente muchísimos programas de chistes pues simplemente son eso. Y muchísimos comediantes acuden a la comedia barata, la comedia sexual, que pues tampoco realmente pues es una calidad elevada y que no va a hacer una diferencia en tu vida. Entonces, en lugar de buscar drama, en lugar de buscar comedia por comedia, eleva la calidad de los contenidos a los que te expones. Número 3, esta es importantísima, deja el pasado en el pasado. De nada te sirve, te garantizo que de nada te sirve estarte torturando sobre qué le hubieras dicho a esa persona. De nada te sirve estarte torturando sobre qué pasa, sobre hace 20 años cuando trabajabas en tal o cual empresa, o hace 20 años cuando eras estudiante de la universidad, qué bien te la pasabas, o hace 10 años cuando andabas con tal o cual pareja, lo feliz que eras. De nada te sirve. El pasado quedó atrás. Y eso es una lección que tienes que aprender, que tienes que taladrártela muy duro, porque realmente el pasado quedó atrás. No hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Lo único que puedes cambiar es tu presente y cambiando tu presente vas a cambiar tu futuro. El pasado déjalo atrás. Sí, aprende las lecciones, considera las lecciones que ese pasado te dejó, pero nada más. No te atormentes, no vivas en nostalgia permanente porque pues el pasado ahí se quedó. Número 4, y relacionado con el punto anterior, los muertos. Por favor, sí, yo sé que es doloroso que perdiste tal o cual familiar, yo sé que es doloroso que tal o cual amigo falleció de manera, etcétera, pero por favor, déjalos con los muertos. Sí, conserva sus lecciones, conserva sus recuerdos, conserva toda esa diferencia que hicieron en tu vida, pero por favor, no te aferres a su ausencia. ¿Cuánta gente vive deprimida porque falleció su X familiar hace 10 años y realmente les hace la vida una tortura a aquellos familiares que siguen vivos? O sea, ¿cuántas personas han perdido familiares hace 10, 15, incluso 20 años y viven lamentándose todavía después de todo ese tiempo? Y no solo eso, sino que esas lamentaciones pues afectan a las personas a su alrededor, aquellos que siguen vivos. Entonces, claro, por supuesto, conserva sus lecciones, conserva sus recuerdos, pero no te aferres a su ausencia, no te aferres a su ausencia. Ya se fueron, ya no están, déjalos atrás, déjalos en el pasado. Número 5, exponte a ideas diferentes. Eso es tener la mente abierta. Conozco gente que dice, yo tengo la mente abierta y en el momento que le dices una idea contraria a lo que normalmente dicen, no me hables de eso, no quiero saber nada. Es políticamente incorrecto hablar de religión, es políticamente incorrecto hablar de política, es políticamente incorrecto hablar de dinero, es políticamente incorrecto hablar de muchísimos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues decimos que tenemos la mente abierta, pero en realidad, ¿cuántos verdaderamente la tenemos? ¿Cuántos verdaderamente nos exponemos a ideas diferentes a las que normalmente nos exponemos? Si vas a la iglesia, tal, la que sea, no importa, o al lugar de culto al que acudas, ¿cuántas veces has ido a lugares de culto diferentes al que normalmente vas? Si eres religión católica, ¿alguna vez te has parado en alguna iglesia protestante? ¿Te has parado en algún templo musulmán o budista? ¿Conoces cuáles son los fundamentos de su fe, por ejemplo? Si eres religioso, ¿has platicado con algún ateo y tratar de entender por qué es ateo?
Sí, seguramente tendrás en la cabeza la idea de que está traumado, alguien le hizo algo o que está enojado con Dios o con lo que sea, pero ¿cuántas veces has verdaderamente tenido la apertura de platicar con un ateo y tratar de entender por qué es ateo o atea? O tratar de entender por qué esa persona que antes era un católico devoto ahora es un cristiano fundamentalista. Siéntate, platica con personas de religiones diferentes a la tuya. Si eres ateo, platica con gente de religión. Algo les vas a aprender. Algo les vas a aprender. Con la mente abierta de escuchar lo que te digan. ¿Por qué digo de ideas diferentes? Porque vivimos todos en una burbuja. Cada quien vive en su círculo social y difícilmente nos cuestionamos qué es lo que pasa afuera de nuestra burbuja, afuera de nuestro círculo social. Incluso muchas veces la gente discrimina o ataca a aquellos que piensan diferente. ¿Por qué? Porque tienen una idea preconcebida sobre lo que esa persona es. ¿Y cuántas veces te has dado la oportunidad de escuchar a alguien que piensa diferente que tú? ¿Cuántas veces te has dado la oportunidad de hacerle preguntas a esa persona que piensa diferente que tú? No para que te convenza, aunque quién sabe, quizá te termina convenciendo, sino para darle valor a ideas diferentes a las tuyas, para permitirle entrar a ideas diferentes a las tuyas a tu cerebro, para que tengas apertura mental. Entonces, lo mismo, exponte a diferentes tipos de música. Si siempre escuchas el mismo tipo de música camino al trabajo o donde sea, te invito a que escuches un tipo de música diferente, que verdaderamente lo escuches, que pongas atención a lo que dice la canción. Y ahí puedes decir, ¿sabes qué? Esto definitivamente no me gusta. O ¿sabes qué? Esa canción me llegó mucho, no es el ritmo que me gusta, pero la letra de la canción es muy bonita o es muy fea. Pero al menos exponte a ideas diferentes, exponte a música diferente, exponte a películas que normalmente no verías, exponte a programas de televisión que normalmente no verías. Gracias a Netflix, por ejemplo, tenemos acceso a programación literalmente de todo el mundo. El otro día lo estaba viendo y hay películas de la India, hay películas de China, hay películas de Rumania. Entonces imagínate tener esa posibilidad de adentrarte o de exponerte un poquito a culturas de países diferentes al tuyo sin siquiera tener que salir de la sala de tu casa. Entonces, muy importante, exponte a ideas diferentes a las tuyas, a lo que siempre estás acostumbrado a estar expuesto, a estar expuesta. Relacionado con lo anterior, punto número 6, cuestiónalo todo. Todo. Particularmente tus creencias, particularmente tus miedos y particularmente aquello que te hace sentir más orgulloso. ¿Por qué estas tres cosas? En primer lugar, cuestiona tus creencias, porque si es algo que te han estado taladrando desde chiquito, desde chiquita, ese es justo, es razonable y te mereces cuestionarlo. Es como, por ejemplo, cuando a un niño le dicen que cuando un niño se da cuenta que Santa Claus no existe. Ah, caray. La creencia que yo he venido teniendo en los últimos 4 o 5 años resulta que es falsa. Santa Claus no existe. ¡Wow! Entonces imagínate nada más, ¿qué otras creencias podrías hacer a un lado? No hacer a un lado, ¿qué otras creencias podrías cuestionar? Que una muy poderosa, por ejemplo, que tiene muchísima gente en Latinoamérica es que, y que nos la han taladrado desde chiquitos, es que tener dinero es malo. Que los ricos son tranzas. Que los empresarios solamente están para abusar de sus empleados. Entonces, ¿qué tanto es eso de cierto? Identifica tus creencias, cuestiónalas y las que no te sirven, reemplázalas, por favor. Reemplázalas con otras creencias, reemplázalas con otras ideas. Y aquí te voy a dejar una frase muy importante. ¿Sí? Una frase, si quiero que te quedes con una frase de este podcast, es esta que viene. Detrás de todos tus miedos hay una creencia. Miedo a lo que sea. Detrás de todos, absolutamente todos tus miedos, hay creencias. Entonces empieza identificando tus miedos y empieza identificando cuáles son esas creencias.
Mucha gente le tiene miedo a la muerte, mucha gente le tiene miedo a la pobreza, mucha gente le tiene miedo a la riqueza, mucha gente le tiene miedo al éxito, mucha gente le tiene miedo al fracaso. Identifica a qué le tienes miedo y luego identifica cuáles son las creencias que te hacen tener ese miedo. Importantísimo. Identifica esas creencias y luego reemplázalas. ¿Cómo las puedes reemplazar? Bueno, una forma muy simple, dale la vuelta. Y si lo contrario de esa creencia fuera cierto, si tú crees que los empresarios están para abusar de sus empleados y de sus clientes, ¿qué tal si empiezas a creer que los empresarios están para ayudar a sus empleados y para ayudar a sus clientes? Si tú crees que el dinero es malo, que ser rico es malo, ¿qué pasaría si empiezas a creer que el dinero es bueno? O que ser rico es bueno. O llevo al otro nivel. ¿Qué tal si empiezas a pensar que ser rico no es ni bueno ni malo? Simplemente es el resultado de ciertas acciones. Es la consecuencia de ciertas acciones. ¿Qué pasaría si crees que el dinero es malo y le quitas ese juicio? El dinero simplemente es eso, dinero. Una herramienta con la que puedes hacer muchas cosas buenas y con la que puedes hacer muchas cosas malas. Pero al final de cuentas, ¿qué es eso? ¿Qué es el dinero? Una herramienta. Siguiente punto. Y este es un punto que, te confieso, a mí me costó muchísimo trabajo. Ve a un restaurante más caro de lo que acostumbras. Si siempre vas a los tacos de Don Toño, bueno, deja de ir a los tacos de Don Toño una vez y ve a un lugar más caro que los tacos de Don Toño. Si siempre vas a la comida rápida, ve a un lugar un poquito más caro, ve a Chili's. Si siempre vas a Chili's, ve a un lugar un poquito más caro. Ve al siguiente nivel. Exponte al siguiente nivel de restaurantes al que siempre vas. La pongo más difícil. Súbete 2 niveles o 3 niveles. Ve al restaurante más caro de tu ciudad. Imagínate nada más. Disfruta todo, absolutamente todo lo que hay en él. El ambiente, la música, el servicio, los aromas, todo. Los colores, por supuesto, la comida. Disfruta cada sabor, disfruta cada textura, disfruta cada color, disfruta esa diferencia a lo que siempre estás acostumbrado, acostumbrada. Y te la pongo de otra forma también. Si siempre sueles ir a restaurantes relativamente caros, si el restaurante más caro de la ciudad es tu punto de reunión favorito, te voy a invitar a que vayas al restaurante más barato que te puedas imaginar. Si siempre vas al restaurante más caro de la ciudad, ¿qué pasaría si fueras a los tacos de Don Toño? ¿Qué pasaría si vivieras esa experiencia? Desde cómo pides tu orden, desde cómo te lo sirve la persona, desde cómo ves los carros pasar al lado mientras estás comiendo. Imagínate nada más lo que eso puede hacer para expandir tu mente. Y no me digas que no lo puedes hacer, porque conozco mucha gente con mucho dinero que no se atreve a ir a los tacos en su ciudad de origen, pero con muchísimo gusto va a los tacos de la calle en Singapur o en Malasia. Entonces, por favor, claro que lo puedes hacer. Nadie te va a ver. Si alguien te ve, no pasa absolutamente nada. Así que ve al restaurante o el más caro, si siempre sueles ir a lugares baratos, o al más barato, si siempre sueles ir a lugares caros. Abrirá tu mente como no te imaginas. Siguiente punto. Siéntete libre de no acabarte de comer un plato de comida que no te gusta, o de no acabar de leer un libro que compraste, o de salirte de una película del cine que no te está gustando. Siéntete libre de hacerlo. Siéntete libre de deshacerte de esa prenda carísima que compraste, a lo mejor hasta meses sin intereses. Siéntete libre de deshacerte de ella si ya no te gusta o si ya no te queda. ¿Por qué? Porque en el momento que haces eso, en el momento que te sales de la media película, en el momento que regresas a ese plato que no te gustó, te estás dando poder. Especialmente si no es algo que estás acostumbrado a hacer. Especialmente si eres alguien que dice, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a acabar de ver la película, ya pagamos la entrada, ya pagamos las palomitas, ya estamos aquí, vamos a acabar de verla. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a disfrutar? ¿Para qué vas a estar en un lugar que no te guste estar? ¿Para qué vas a ver una película que no te guste estar? ¿Ya pagaste la entrada? Claro, es un costo hundido, como le llaman. ¿Te quedas o no te quedas? Ya lo pagaste. ¿Para qué te quedas si no te gusta? Salte. No te van a regresar el boleto.
pero sí vas a recuperar 1 hora o más de tu vida. Lo mismo con los libros. ¿Para qué leer un libro que no te está gustando? Lo puedes regresar, lo puedes donar, lo puedes regalar, lo puedes tirar a la basura, lo puedes poner en un librero, lo que tú quieras. Siéntete libre de no acabarlo de leer. Relacionado con ese punto, en el siguiente es siéntete libre de decir no. Muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Siéntete libre de decir no. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien te invita a tal o cual fiesta, tú tienes toda libertad de decir que no. Si tu jefe te dice, oye Miguel, haz esto, ¿sabes qué? No puedo, porque mañana estoy de vacaciones. Oye, pero siéntete libre de decir no. O mejor aún, siéntete libre de decir no, pero esto sí. Ofrece una alternativa en la cual tú estás bajo control. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres dueño de tu vida. Y ese es el siguiente punto. Vive como el dueño de tu vida que eres. Vive como la dueña de tu vida que eres. ¿De quién es tu vida? Tuya. De nadie más. Sí, quizá tengas hijos muy demandantes. Sí, quizá tengas una esposa o un esposo que es muy demandante, un jefe que te demanda mucho de tu tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas tu vida es tuya. Tú decides qué hacer con ella. Tú decides a qué decirle sí. Tú decides a qué decirle no. Tú tienes absoluto control de a qué hora te despiertas, a qué hora te duermes. Tienes absoluto control de qué materiales te expones, de qué música vas a escuchar, qué música no vas a escuchar, con qué personas vas a hablar, con qué personas no vas a hablar, con qué tipo de clientes puedes trabajar o no. Y tú tienes esa absoluta libertad. Si no me crees, te invito a que escuches la entrevista que le hice a Fernando del Vecchio hace un par de meses sobre los grados de libertad en este mismo podcast. Escúchala y date cuenta que tú eres dueño de tu vida, nadie más. Siguiente punto. Así como hablamos de eliminar creencias que no agregan a tu vida, te voy a invitar a que elimines los gastos que haces por costumbre y que no agregan a tu vida. ¿Cuáles son esos gastos que haces por costumbre? ¿Qué es aquello que pagas sin darte cuenta? Los chicles cada mañana, la suscripción a tal o cual revista que nunca lees, la suscripción a los 300 canales de televisión que rara vez ves. ¿Qué son esos gastos que haces por costumbre? Que no te agregan nada. Revísalos, elimínalos y gasta o ahorra en aquello que verdaderamente te llena y que verdaderamente te da satisfacción. Es muy simple. Cambia la costumbre por el gusto. Tanto en gastos de dinero, gastos de tiempo, gastos de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Uso de tus recursos. Usa tus recursos en aquellas cosas, en aquellas personas, en aquellas acciones, en aquellas actividades que te generen valor a tu vida. No solo porque son costumbre. Siguiente punto. Esto es muy importante. Ayuda de manera anónima a alguien o alguna organización. ¿Qué quiere decir de manera anónima? Quiere decir sin publicarlo en Facebook. Quiere decir sin anunciarlo al mundo. Quiere decir sin deducirlo de tus impuestos. Quiere decir ayuda verdaderamente anónima y verdaderamente sin buscar crédito de ningún tipo. ¿Qué quiere decir con esto? He visto mucha gente o muchos videos en Facebook que bajo el pretexto del experimento social van y se graban dándole dinero a una persona que no tiene. Van y se graban haciendo tal o cual cosa. Sí, ¿y por qué hacen eso? Yo estoy convencido que lo hacen por el aplauso, por la aceptación social. Yo te invito a que dones, a que regales, a que contribuyas con tu tiempo, con tu dinero, con tu espacio, con tu atención, con lo que sea, de manera absolutamente anónima. Y te garantizo que te va a dar muchísima satisfacción personal. Siguiente punto. Carga uno o varios billetes grandes en tu cartera o en tu bolsa. Esto es muy importante, no los gastes. Cárgalos ahí, siempre. ¿Qué tan grande es el billete? Tú decides. A lo mejor 1 o 2 billetes de 1,000 pesos, a lo mejor 1 o 2 billetes de $50, 1 o 2 billetes de $25, tan grande como tú quieras. Te podría decir que mientras más grande, más vas a poder expandir tu mente, pero bueno, ese es otro punto. Tan grande como tú quieras y tantos billetes como tú quieras.
¿Cuál es el beneficio? Que bueno, te ayuda a tener una mentalidad de abundancia en primer lugar. Y en segundo lugar, que si existe alguna verdadera emergencia, y aquí estoy hablando de verdaderas emergencias, pues ahí tienes el efectivo en tu cartera. Siguiente punto. Usa tu ropa para un día especial. Tú sabes de qué te estoy hablando. Ese vestido hermoso que te compraste, ese traje padrísimo que te queda súper bien, esa corbata, esa ropa que estás guardando para un día especial, úsala. Esa que tienes guardada y esperando. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque hoy es un día especial, porque estás vivo, porque estás viva. Y segundo lugar, porque en realidad no sabes cuándo será tu último día de vida. Conozco un caso a lo mejor muy dramático de una persona que se compró un vestido que le encantaba, un vestido hermoso, que a final de cuentas fue el que usó en su funeral. Nunca lo usó, nunca se vio en un espejo cómo se le veía puesto, más que cuando se lo probó en la tienda. ¿Y qué pasó? Lo usó en su funeral. Que no te pase a ti. Usa esa ropa especial, usa esa vajilla especial, usa eso que estás guardando para un día especial, úsalo hoy. Y si me estás escuchando ya tarde, pues úsalo mañana, pero úsalo, 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 úsalo. Siguiente punto. Tómate un día libre de tu trabajo y pásala con la gente más importante en tu vida. Un día libre yo creo que todos lo podemos hacer. No me digas que no puedes, no me digas que no tienes tiempo, no me digas que no te van a dar permiso. Es parte de expandir tu mente, es parte de eliminar la pobreza mental. Claro que puedes, absolutamente puedes tomarte un día. Demuestra que eres el dueño, demuestra que eres la dueña de tu vida. No estoy hablando de que te tomes 3 semanas o que te tomes 6 meses y que te vayas de mochilero en Europa. Estoy hablando de un día. Y claro que lo puedes hacer. Siguiente punto, que te va a ayudar a eliminar la pobreza mental. Compra algo caro. Compra, por ejemplo, una pluma cara. ¿Qué tan cara? Tú lo decides qué tan cara. Y úsala de manera frecuente. Compra una pluma cara y úsala de manera frecuente. ¿Qué tan cara? Tú decides. Tú decides qué tan cara. Así que el cielo es el límite. Si vas a comprar una pluma de X precio, cómprala más cara que eso. Que sientas el peso de hacer esa compra. Que no que te duela, pero que la sientas. ¿Por qué? Porque eso es una pluma que vas a usar todos los días. Que al usar esa pluma vas a empezar a ver el mundo de manera más abundante. Vas a empezar a ver la vida de manera más abundante. Siguiente punto. Ve a una agencia de viajes. ¿Sí? A una agencia de viajes, oíste bien, todavía existen las agencias de viaje. Y pide folletos, pide información sobre los lugares con que sueñas visitar. Habla con un agente sobre precios, crea un itinerario, cuál es la temporada alta, cuál es la temporada baja, cuándo te conviene más ir, cuándo te conviene menos ir. Pregúntale sobre los trámites migratorios que tendrías que hacer. Crea un itinerario. Ojo, esto no lo digo para que sueñes, no. Lo estoy diciendo para que veas que es posible y que tú tienes toda la capacidad y toda la posibilidad de hacer. ¿Por qué digo que una agencia de viajes? Muy simple. Porque toma esfuerzo ir a una agencia de viajes, porque toma tiempo, porque toma energía. Y a lo que le dedicas tiempo, a lo que le dedicas energía, es algo que realmente tienes interés de hacer. Sí, es muy fácil meterte en kayak.com o meterte en Travelocity o meterte en Priceline.com y buscar precios. Claro, es facilísimo, pero no es lo que quiero que hagas. Te invito a que vayas con un agente de viajes y que hables sobre ese viaje de tus sueños. No le va a hacer perder el tiempo a la gente, no, absolutamente no. Lo que va a hacer es que esta visita te va a motivar a trabajar por ese sueño, te va a ayudar a abrir tu mente, a trabajar, que veas que es posible realizar ese sueño. Y en unos meses o unas semanas, cuando estés listo o cuando estés lista, le vas a hablar a esa gente para hacer ese viaje. Le vas a decir, ¿te acuerdas que vine contigo hace como 6 meses que me platicaste todo esto? ¿Te acuerdas que el año pasado platicamos sobre esto? Bueno, pues sabes que estoy listo para hacerlo. Estoy lista para hacer este viaje, vamos a hacerlo. Imagínate nada más cómo te va a hacer sentir eso. De maravilla. Siguiente punto, muy importante. Reconoce dónde estás y agradécele a todos los que te han ayudado a llegar hasta aquí. Agradéceles en persona. Tómate unos minutos para llamarles por teléfono, tómate unos minutos para escribirles una carta
una carta con pluma y papel, no un correo electrónico, una carta, agradeciéndoles qué es lo que han hecho, agradeciéndoles lo que hicieron por ti para llegar a donde estás. Llámalos por teléfono, escribirles una carta. Incluso escribirles un correo electrónico, pero no lo recomiendo tanto. Verdaderamente no te recomiendo tanto un correo electrónico, te recomiendo más una carta. Una carta hace más diferencia. Pero agradece a tus padres, a maestros, amigos, socios, familiares, todos aquellos que han hecho algo para que estés hasta donde estás, agradéceles. Y el último punto, y ya con esto prácticamente cierro el podcast, último punto, ten claro de que donde estás es solamente una consecuencia de lo que has hecho hasta ahora. Si quieres estar en una circunstancia diferente en el futuro, tienes que tomar acciones diferentes. No hay otra opción. Y es un cliché, es una frase que se le atribuyen a Einstein y a muchísimos otros pensadores. La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Por favor, no actúes con locura, actúa con conciencia, actúa de manera diferente, porque es lo único que te va a llevar a un futuro diferente. Toma acciones diferentes. Recuerda siempre que lo que te trajo hasta aquí probablemente no te va a llevar hasta donde quieras llegar. Entonces, identifica qué acciones tienes que hacer diferentes. Identifica qué hábitos necesitas cambiar. Identifica qué debe cambiar en tu alimentación. Identifica cuáles de las ideas que te acabo de decir puedes empezar a aplicar desde ya para abrir tu mente, para expandir tu vida, para acrecentar tus horizontes y eliminar esa pobreza mental. Entonces, bueno, ahí las tienes, unas cuantas ideas para eliminar la pobreza mental. Te invito a que las apliques. La gente más audaz va a aplicar todas, maravilloso. La gente todavía más audaz va a inventar sus propias ideas para eliminar esa pobreza mental. Adelante, hazlo, experimenta y recuerda, por favor, siempre hacia adelante. Siempre ve hacia adelante. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que hagas dos cosas. Número 1, déjame un review en iTunes. Por favor, déjame un review en iTunes. Este podcast es curiosamente de los más escuchados en México y en otros países de Latinoamérica en la categoría de finanzas personales. Te invito a que por favor me dejes un review. Déjame un review por ahí, ayúdale a más gente a que llegue este podcast a más gente. Ayúdame a compartir este episodio en Facebook, en tus redes sociales, etcétera, para que pueda llegar a más gente y hacer la diferencia en más vidas. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Te invito a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Ya casi son 2,000 personas las que siguen las que me siguen en Facebook. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Bye.